Desde el Covadonga, tomándome una cuba, soy Kuipin. Desde el Shooting, un anuncio para el Partido Verde Ecologista, soy M. Desde un gimnasio privado con ventanal en el World Trade Center, soy Copi Ninja. Bienvenidos a Fresapatistas con Crema, el único neopodcast de neoizquierda en Neo México. O tal vez es Neo Berlín ahora. Miau, así es. Ay, Dios. Si se están preguntando si vamos a seguir haciendo esta intro, sí. Queremos ver con cuántos lugares fresas estereotípicos podemos sacar de nuestros cerebros antes de que se nos seque por completo la creatividad. Aunque conociendo mi vida seguramente voy a encontrarme con más y más situaciones horribles así. Cuando empezamos a grabar el podcast yo dije, se nos van a acabar rápido, y se me han ocurrido más de los que podría decir solo en este periodo de tiempo. Ya saben, si nos quieren arrobar con ideas en Twitter, somos más que bienvenidos. Los vamos a hacer especial caso si están en Patreon. Ah, vaya. Para que desde el Patreon de Fresapatistas con Crema. Sí. Pues bueno, hoy tenemos un invitado especial para que nos va a acompañar aquí en Fresapatistas. Creo que es una de las personas a las que más le han dicho Fresapatista en línea, que es a quien más le llueven bots para decirle de esas cosas y tratar de decir que vive en la Condesa tomándose unos cafecitos. Tenemos a Raúl Romero. Raúl, ¿por qué no te presentas? Hola amigos, amigas, muchas gracias. La verdad es que para mí es un honor estar acá con los Fresapatistas, el podcast de confianza de toda la chairiza a la izquierda y abajo. No, buenísimo. Yo, Raúl, estoy parte de la Red Universitaria Anticapitalista y también del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, y pues le hago a eso de la sociología ahí en la UNAM. En eso andamos. Gracias por invitarme. No, pues aquí es un gusto. Porque pues sí, tienes unas perspectivas interesantes para varios de los temas que vamos a platicar. Y pues bueno, ¿por qué no brincamos directo a cómo estuvo la fiesta de la democracia? Antes de platicar de resultados y todo eso, creo que Kuipin, tú nos tienes una experiencia interesante que platicar. ¿Cómo estuvo? Sí, pues es que resulta que yo fui una de las personas organizadoras de la fiesta de la democracia en la casilla en donde vivían mis padres, porque obviamente no cambió mi credencial de elector para que refleje mi verdadero domicilio. Pero sí, estuve como tercero escrutador. Fue una experiencia que quería tener, a pesar de que sabía que era muy pesada. Si lo hice fue pues principalmente para echar la mano a los funcionarios estos del INE que se pasan sus friegas buscando a personas dispuestas a hacer la chamba, y me encantaba que siempre me decían que sí, te vamos a pagar 500 pesotes por tu domingo de una jornada de trabajo de más de 12 horas. Pero fue muy divertido. Me enteré de bastantes chismes. Polanco, mi colonia, es una colonia muy conocida por ser un epicentro de gente que vende sus votos. De hecho, en algunas salen las noticias, ahí por las elecciones de Peña Nieto, cuando no le quisieron no le quisieron pagarle a la gente sus votos, y en un módulo del PRI ahí cercano fueron a hacer su desmadre y casi quemaron el lugar. Entonces, fue muy interesante ver cómo los observadores de Morena en mi colonia estaban muy confianzudos y estaban revisando casi y de hecho contando las boletas a mano para ver si de hecho su bonus de votos vendidos les iba a caer. Es lo que sospecho, no acuso de nada a nadie. De hecho, las opiniones de Kuipin no representan las opiniones de Fresapatistas. ¿Qué pasa? ¿No eres aquí el abogado? Pues sí, justo por eso. Y además, obviamente no vivo en Polanco. Vivo en la Roma Condesa, obviamente. ¿En qué lugar viviría en Fresapatista? Claro. En Coyoacán, yo creo, ¿no? Bueno, ahí va a ser relevante Coyoacán en la fiesta de la democracia pronto, pero a lo mejor te fuiste a vivir a Puebla también. Pero sí. Bueno, no spoilers, continúa. Fue una experiencia, y a pesar de todo eso y de ver la venta de votos de cerca y ver cómo se manipulaban las elecciones tan de cerca, en una colonia en particular en la que de hecho acabó, bueno, al menos en la delegación acabó ganando el PAN, porque sí es del otro lado del muro del muro de Berlín. Fue interesante ver hasta eso cómo se organizaba la gente
los vecinos y además cómo era la convivencia, cómo se armaba esa organización que de todos modos cooptó el Estado. Hasta eso fue bonito. Entonces sí, esa fue mi maravillosa participación en la fiesta de la democracia. Estuve sirviendo alcohol en gel. Porque era mi función. Era mi función literal. Me dieron como el bote de alcohol, cubrebocas y toma, le vas a dar alcohol en gel a toda la gente y ya a las 6 de la noche que cierra la casilla vas a tener que contar votos. Y así fue, y acabé a la 1 de la mañana y al día siguiente no me pude levantar. ¿Cuál fue el voto anulado más cagado que viste? Claro, de hecho, esa fue otra cosa que me alegró bastante el día, fue que el voto más popular entre los funcionarios de casilla fue uno que decía muerte al Estado y tenía yo una anarca. Y todos le tomaron fotos. Todos estaban repite, sí, muerte al Estado. Y a la 1 de la mañana, obviamente, obviamente ya después de la chinga que te pegaste, sí acabas diciendo muerte al Estado, aunque estés Aunque creyeras en la democracia el día anterior. Aunque creyeras en la democracia, ajá. Y que te dan un diploma que diga, te comprometiste con la democracia. Y tus 500 pesos. Pues creo que eso dibuja una buena escena en la cual cómo se llevaron a cabo estas elecciones, con Morena haciendo cosas raras que medio le salieron, medio no, con el PAN saliendo mucho mejor de lo que muchos esperaban, con todo el mundo queriendo que se muera el Estado. ¿Cómo ven los resultados en general y los rollos que hubo en redes sociales, en periódicos ese día? Yo, en lo personal, sí quiero decir que se me hizo un poco ridículo lo primero que pusieron, el poner la Ciudad de México, sobre todo, en azul y rojo, como si fuera... Y pintado el muro de Berlín, como si... Siento que borró mucho... pues justo como... Los clientelismos de algunos partidos en algunos lugares. Quería pintar como sorpresivo que delegaciones superpriistas fueran priistas. Quería pintar de sorpresivo que la Benito Juárez ganara el PAN. Uy, wow, no manches. Eso nunca se ha visto. Nunca pasa. Como que sí. Y al mismo tiempo querían los de Morena como decir que no, pues estuvo chido, no pasó nada. Como que hubo mucho conflicto. Nadie se decidía cuál iba a ser el argumento. Y hubo varios como pésimas opiniones de gente que no le había llegado el memo de cuál iba a ser la opinión oficial en los primeros 3 días. Entonces, ¿cómo vieron? ¿Tú cómo lo viste, Raúl? Pues mira, en general la verdad es que me pareció más, o sea, como primero hubo toda una prefiesta, ¿no? O sea, como que fue el precopeo. Sí. Estuvo bastante largo y bastante, ¿no? O sea, lo que no sé si le siguen diciendo, si la chaviza le sigue diciendo así, pero en mis tiempos le decíamos el precopeo, donde, o sea, todo el mundo así como de, wow, las elecciones más grandes de la historia, y luego así casi, o sea, eran unas elecciones donde ya además estaba cantadísimo el tiro de todos unidos contra Morena o todos con Morena, ¿no? Así como de un lado y para otro, y así, o sea, estaba como que iba a ser algo así despampanante. Yo la verdad es que cada vez mientras se acercaban más las elecciones decía, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿quién tuvo la ironía de llamarle a esto fiesta, no? Porque a menos que sea de vampiros, pues la cantidad de sangre que corría a los alrededores era así como de, ¿qué está pasando, no? O sea, la cantidad de muertes, de violencia, de asesinato, de desaparición, o sea, yo nada más leía los periódicos así de solo en Zacatecas, aproximadamente 300 candidatos renunciaron a competir por puestos de elección popular por temor al narcotráfico o por las amenazas que se estaban viviendo, ¿no? Entonces, y uno va haciendo así en Michoacán o en Veracruz o en Chiapas, entonces, o sea, sí fue toda una parafernalia previa a eso de la fiesta de la democracia y luego ya uno iba viendo los pactos y los acuerdos que se iban construyendo y decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ya en realidad era así como de la gente del gobierno hoy diciendo no votes por el PRI PAN PRD, ¿no? Por la mafia, pero vota por la mafia del PRI PAN PRD en Morena, ¿no? O sea, tú podías ver a los caciques ¿no? A los priistas en el verde ecologista, pero también siendo candidatos por Morena, o esta cosa que me parecía así realmente ridícula, la gente en Coyoacán diciendo, vamos a votar por Morena en Coyoacán para que expulsar a la mafia del tomate. Amigos, ¿se enteraron que el tomate es candidato de Morena en Puebla? ¿Qué les pasa, no? O sea, exacto. ¿no? Entonces, como todo el precopeo, así te digo, fue así como
pues, parecía bastante prometedor, parecía como que efectivamente iba a ser una disputa, y la verdad es que no, yo creo que los resultados pues siguen dándole una amplia legitimidad al obradorismo, ojo, al obradorismo, no tanto a Morena, sino al obradorismo, ¿no? En realidad sigue siendo la figura de Andrés Manuel, pues la más legítima y la más popular a nivel nacional, y sigue teniendo pues el peso político de que muchos de los votos que se movilizaron pues son por lo que él representa y el papel mediático que está ocupando en el gobierno. Como de todo lo que hay que destacar de las violencias, de los acuerdos y estas cosas, me parecen ahí dos elementos que son importantes. Uno, 2018, lo que nos dejó como la gran lección de 2018 es que las elecciones no se ganan solo con votos, sino que para ganar elecciones también se necesitan acuerdos, ¿no? Y eso es bien cabrón, o sea, es un argumento que le escuché a una compañera, Citlali Hernández, que no es la Citlali Hernández de Morena, sino es otra Citlali de otras organizaciones, y ella destaca mucho este argumento y dice, así como en el 88 Cárdenas ganó las elecciones con votos, pero no en acuerdos, y Andrés Manuel ganó las elecciones en 2006 con votos, pero no con acuerdos, en 2018 Andrés Manuel ganó las elecciones con votos y con acuerdos. Y creo que estas elecciones lo que ganó más fueron los acuerdos que Andrés Manuel viene construyendo desde 2018, que se vieron reflejados en votos, ¿no? Y eso está bien interesante, porque justo son esos acuerdos, son los que llevaron pues a personajes de dudosa precedencia o cuestionables o comprobada ya en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Chiapas, o sea, tremendo. Entonces, pues o sea, uno puede ver el mapa electoral y dice, pues ganó Morena, bueno, salvo el caso de la Ciudad de México, que si quieren ese lo platicamos más a detalle, ganaron 11 gubernaturas, ¿no? Pero justo, ¿cuántos de esos realmente son de una militancia nueva o de una militancia popular o de izquierda, ¿no? Más bien son todos como de los viejos acuerdos, ¿no? Sí, hasta como dijimos, en la Ciudad de México no hay que pintar de azul todo porque eso borra mucho, no hay que pintar de guinda el resto del país. Exactamente. Y lo segundo, ya para cerrar esto, es que la crisis de Morena como partido está tremenda, o sea, las peleas así entre Monreal, entre Delgado, entre todos, ¿no? Todo en Guerrero. Todo, exacto. La crisis de los liderazgos juveniles así de Morena, las jóvenes promesas de Morena, que sí de amigo, ya se dieron cuenta que bots no son votos, o sea, sí de tremendo, ¿no? Sí, son excelentes vociferadores del Twitter, pero pésimos operadores políticos, ¿no? O sea, ni uno ganó una sola elección, o sea, ni uno, desde Gibran hasta los otros, que los puedo decir nombres u otras, ¿no? Vamos a poner el link al video de Atolini llorando, no se preocupen, me alegró mucho el día. Así como de ni uno, ¿no? Y ese es el segundo elemento, que en realidad casi Andrés Manuel, y ahí insisto como más, o sea, siendo como muy analíticos, o sea, tuvo que ponerse al centro como intelectual, operador político, líder de partido, operador electoral, o sea, terminó haciendo casi Niñera. la chamba de todo. Exactamente, porque todos estaban peleando, o sea, entre todo y ninguno está haciendo. Entonces, pues sí, lo que sostuvo estas elecciones pues es el obradorismo para Morena, creo. Sí, creo que es la cantidad de dedazos que dio y los que no dio, creo que también hablaban mucho, ¿no? O sea, su partido le estaba pidiendo, por favor, intervienen en Guerrero, y dijo, yo no voy a mover un dedo, y Guerrero ganó, ¿no? Y nadie estuvo feliz ahí, pero en la mente de AMLO no dudo que él dice eso fue un éxito, ¿no? O sea, la cantidad de favores, o sea, creo que mucha gente está ahorita señalando con el dedo específicamente a Mario Delgado como el que la cagó completamente en muchos de estos como pactos mal dados, pero igual porque creo que muchos no quieren comentar de los pactos que AMLO hizo, ¿no? O sea, no quieren comentar del Güero Velasco, no quieren comentar de mucho menos desmenuzar como punto por punto algunas candidaturas de Chiapas y sus vínculos completamente a los cacicazgos, a los paramilitares, bla, bla, bla. Y por eso pues, se enfocaron en llorar de que los pobres no votaron por esta persona que no tenía ni siquiera posibilidad o talento de ganar en una delegación de la Ciudad de México. O sea, eso sí fue, creo que sí, la cruda que tuvieron de la fiesta de la democracia, sobre todo estas jóvenes promesas, fue un poco hasta triste de ver. Y
Y pues sí, no pinta bien al futuro de Morena, con todo y que siguen siendo como la fuerza del país, ¿no? ¿Cómo lo ves, Coipin? Pues no sé, o sea, como justo estas personas que perdieron en las delegaciones duras panistas son las que están empujando la narrativa de que, ay, es que se perdió la clase media, es que es un fracaso de Morena, es que no sé qué, pero pues justamente con todo esto que dice Raúl, realmente es un fracaso, realmente perdieron a la clase media, realmente perdieron a todas estas personas con todas las alianzas que ya hizo. Este muro idiótico de pintar las cosas de dos colores cuando la cosa está mucho más gris y puerca de lo que parece. Justo los que sí perdieron la clase media, pues eran justo esos que se están quejando, son los que dependían de ese voto, ¿no? O sea, ¿quién iba a votar por la gente que escribe en El Soberano si no son las clases medias? No estaban postulados para como... No estaban siendo de un rincón recóndito de Guerrero, no estaban siendo para ser como en Tláhuac, que no estaban a la mitad de... No sé, o sea, eran... O sea, era suya para perder selección y sí era un puchero, pero... Y sí, creo que sí hubo un cacho de lo que sea que signifique clase media para la gente en estos momentos, que tal vez deberíamos platicar un poco, pero sí, ese cacho sí era por lo menos firmemente de izquierda por un buen rato, ¿no? O sea, y sí siento que sí es así, sí hubo una decepción con Morena de ese cacho del país, porque constantemente los mandaban al carajo. Y no nada más a la banda onejera, que aparentemente es lo único que les interesa a opinólogos de todos sabores y colores, que para ellos clase media significa mi amigo que trabaja en una ONG. Y creen que lo único que necesita el gobierno de Morena es como dejar de insultar a OSS y periodistas en la mañanera, que le convendría dejar de hacer, pero no creo que sea la única cosa que decepcionó, ¿no? Sí hay un buen de decepciones, un buen de cosas completamente legítimas. Yo creo que o sea, sí creo que no fueron nada más gente que está en esta llamada las que fueron a anular su voto y poner Samir Flores vive, ¿no? O sea, creo que se me hace ridículo pensar que la gente está ignorando ese tipo de problemas cuando no los ignoraba antes, ¿no? O sea, que la gente, todo el país conocía a Yotzinapa, pero nadie ha escuchado de Samir Flores. Creo que sí ha habido ha sido difícil como visibilizar el tipo de cosas que la 4T ha hecho, pero tampoco creo que la gente sea completamente ciega, aunque la legitimidad de López Obrador siga siendo firme, no sé. Sí, claro, y como ejemplo principal de esto es Tláhuac. O sea, a pesar de que Tláhuac haya ganado la alcaldía, pues tú ves el mapa de quién votó en Tláhuac y alrededor de donde fue el desastre, la gente no votó por Morena. Y de hecho la participación de la delegación en general fue súper baja. O sea, la verdad no sé cómo se compara a elecciones anteriores, pero sí vi como que estaba muy, muy, muy por abajo, incluso del promedio de la Ciudad de México. Incluso, según yo, incluso donde ganó Morena, perdió un chingo de votos. O sea, 10 millones de votos fueron los que perdieron, según yo. Y eso los perdieron porque ganaron una cantidad absurda de votos en las anteriores elecciones, pero no manches. Vi un tweet que no recuerdo de quién fue, pero decía que Morena en realidad no ganó, sino como que solo llegó ahí por inercia de no perder. En los casos donde no perdió. No, ajá. Es que justo ahí, sí, en lo que pasa en el tema de la Ciudad de México, que ese es más particular, o sea, la verdad es que sí es un tema que sorprendió a todos y a todas, ¿no? O sea, sí. O sea, la verdad es que a todos nos convencieron en Twitter de que lo tenían bajo control, ¿no? Sí. Y estaba así como, o sea, la verdad es que sí, o sea, de pronto, pues así estos mismos... Sí, claro, estos mismos personajes que en Twitter se la pasan diciendo así de, ahora que salgan de República de Twitter se van a dar cuenta que la gente sí los quiere, que la gente así de, güey, ¿te diste cuenta que en República de Twitter tienes 5,000 de seguidores, pero no los tuviste en votos, güey? O sea, hay un pedo ahí, ¿no? O sea, así como de... O sea, es como cuando te das cuenta que el pueblo bueno de la Benito Juárez, que viene de Logos y de Madrid y de todas esas escuelas, ¿no? Sale y se encuentra con el pueblo y se da cuenta que el pueblo, pues en realidad piensa muy distinto a ellos, ¿no? Y que tiene estructuras organizativas que no siempre son precisamente de izquierda o populares, ¿no? Sino que están así tremendo. Y ahí, o sea, justo es así de... decía un amigo, decía la broma así de... Se dieron cuenta que organizar campañas de alfabetización no es lo mismo que organizar campañas electorales, ¿no? Así como de... ¿no? Y sí, la verdad es que, o sea, es un tema muy complicado en la ciudad,
porque, ojo, o sea, ahí la verdad es que también hay que romper el relato que nos han dicho de la ciudad, de la vanguardia y la democracia y el progresismo, cuando, güey, tuviste a Mancera, ¿no? Y Mancera sacó a los policías a perseguir al movimiento social. O sea, güey, tuviste a Andrés Manuel desalojando y despojando a las compañeros y compañeras de el Cerro del Judío para construir el segundo piso de Periférico y regalándole el centro histórico a Slim y a su fundación para el fideicomiso, ¿no? Y si tú te vas haciendo un relato ahí y dices, espérate, ¿no? O sea, tampoco es que hayan sido completamente democráticos y de izquierda, y más bien desde cuándo comenzaron a alejarse de esa ciudadanía que sí tiene una parte progre, pero también tiene una parte de mucha movilización, de mucha participación política y de muchas exigencias de política social, que con la que hubo una ruptura y con la que hubo un distanciamiento. Y puedes ver la Cuauhtémoc y ver cómo fue un campo de batalla durante los meses antes de las elecciones, o sea, de a madrazos entre diferentes grupos de ambulantes, que como Dolores Padierna estuvo en su chapulineo, hizo un torbellino que ni la... Pinche loser, no manches. Me da mucha risa como chapulineo justo a tiempo para perder patéticamente. Claro, no, y justo, o sea, es que por ejemplo tú ves Tlalpan. O sea, Tlalpan fue tremendo. O sea, Tlalpan era el bastión, pues es la delegación de la que viene de gobernar pues, la jefa de gobierno, ¿no? O sea, viene de ahí y uno de los candidatos pues era el expresidente nacional de Morena, ¿no? Y les dieron una paliza. Entonces, o sea, hay un tema ahí creo que es una combinación de varios elementos, ¿eh? Yo he estado siguiendo los análisis, los mapeos y todo lo que ha salido, e incluso algunos ya mapas más concretos que están aterrizando los votos y que efectivamente no coincide con el meme que todos decían, sí, la mitad del guinda y la mitad azul, y que no es verdad, o incluso este argumento de contra las clases medias, que quién sabe qué chingados es eso de la clase media y sí, habrá que sentarnos a discutir lo que confunde más que aportar, pero... O sea, yo creo que es una combinación de varios elementos. Una, yo, o sea, sí creo que mucha de la gente que votó en 2018 por Andrés Manuel, que estaba en el PRD y que incluso estaba en las estructuras del PRI en la Ciudad de México, hoy no votó por Andrés Manuel, sino que votó por sus propios candidatos. Sí. Y tú lo puedes constatar en la Cuauhtémoc, o lo puedes constatar en Magdalena Contreras, por ejemplo, ¿no? O sea, o hasta Azcapotzalco, efectivamente, donde estas estructuras se fueron a votar propiamente por sus candidatos. O sea, incluso yo encontré, lo viví más, lo conozco más de cerca, había como un voto de resentidos, ¿no? O sea, como muchos priistas y perredistas que pactaron con Morena para ir con Andrés Manuel en 2018 y que no les alcanzaron a integrar a las redes de poder. Hoy dijeron, bueno, no nos dieron puestos de poder, ahora vamos a buscar nuestros propios puestos de poder, ¿no? Y vamos a recuperarlos y vamos a recuperar todos esos puestos, ¿no? Y entonces se fueron con sus propios candidatos. Entonces ahí hubo uno. Luego, sí es cierto que hubo un voto de una cierta parte de una de una burguesía ilustrada, ¿no? De una clase media ahí, que insisto que no sabemos qué significa eso, pero que tiene sentirse no pueblo, pero tampoco élite, y que se siente pues, universitaria y con estas características, que efectivamente dijo que incluso, o sea, yo conozco mucha gente que dijo, voté por Andrés Manuel en 2018, pero no le quiero dar la mayoría en Congreso ahora, porque lo que ha estado haciendo es tremendo, ¿no? Y no mames, o sea, yo todavía les decía, güey, pero votaste por otros peores, o sea, en todo caso mejor te abstienes o algo. Y hoy los ves proponiendo reformas constitucionales para meter a la Guardia Nacional, y dices, bueno, pues tampoco es como que no tengan nada de razón, ¿no? O sea, sí han estado haciendo cosas que cualquier persona que haya apoyado aún las cosas criticables de AMLO antes diría como, espérate, ¿qué pedo, no? O sea, yo estuve en tu protesta, o por lo menos la vi en el periódico en el día siguiente y dije, qué chido que protestan en contra de la ley de seguridad interna y que salgan con esto, pues ahora sí estoy, ¿qué pasó, no? Claro, y ojo, yo, o sea, lo digo esto no como en un juicio valórico, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo desde el juicio de valor de decir si estuvo bien o estuvo mal. Estoy intentando hacer una explicación sociológica de cómo esa gente es efectivamente... Yo tengo amigos conocidos que llevaron esta lógica, ¿no? De decir, sí. O sea, yo voté por Andrés Manuel en 2018 y no quiero que tenga la mayoría del Congreso ahora porque mira lo que está haciendo. Y es así como de, güey, o sea, no entiendo
O sea, pero es una explicación razonable, ¿no? Y justo porque les digo, o sea, porque unos días después lo primero que hace es proponer a la Guardia Nacional otra vez ya con esta militarización de la seguridad pública, ¿no? Entonces, bueno, en esa forma de la política pragmática, en esa forma de la mucha gente que piensa que esa es la única forma de participación política, pues hay elementos que daban para entender eso. Yo no estoy seguro que realmente sea ni el camino ni el argumento, pero mucha gente pensó así. No, y el otro elemento que justo, o sea, que en esos tres que te digo, esta movilización de las estructuras perredistas, priistas, ¿no? Que fueron de mucho peso, elemento del voto de castigo, como le quisieron llamar, o del voto que dijo no a la mayoría en el Congreso, y una tercera que efectivamente pues, tuvo que ver ahí con el desencanto con Morena, ¿no? Y el desencanto con el gobierno federal y el desencanto con esta arrogancia de la confianza, ¿no? Que todo lo que sea un cuestionamiento, que todo lo que sea una divergencia, pues es inmediatamente fifí, es inmediatamente enemigo, es inmediatamente de la mafia del poder, es inmediatamente becario de Claudio X González. Mucha gente dijo, pues yo no voy a ir a empoderar a esos güeyes en mi colonia, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, ¿no? Yo sí creo que la gente que no creo que alguien que estuviera... no sé si votar o no por Morena y viera ese tipo de personajes que férreamente apoyan todo, incluyendo las cosas que a ti te están decepcionando, y que en su personalidad es completamente cáustica y nefasta, como que ¿en qué mundo pensaron que iba a inspirar el voto? Inspira a lo mejor tener fans que van a pelearse en redes, pero definitivamente el voto no. Sí, es que estuvieron 3 años... Sí, estuvieron 3 años regañando a todas las críticas que recibían de feministas, de... O sea, grupos de izquierda en general, grupos organizados que no necesariamente coincidían entre sí, pero que salieron a apoyar a AMLO en el 2018, que esperaban algo de AMLO, y siempre que había una crítica como por lo de las guarderías o por distintos temas, también por el desabasto de medicamento en las como clínicas de pues que atienden principalmente a población trans, todas las críticas que yo veo que se hacían, la respuesta era como de, ay, cállense, ya lo vamos a hacer después, como de, dejen de estarse quejando. Sorpresivamente eso no es una buena estrategia para inspirar el voto en las siguientes elecciones. Sí, fueron 3 años de arrogancia completa de algunos segmentos de la 4T. Al grado que sí, no puedo creer que hayan creído que haya sido una buena idea. Creo que realmente con esa actitud esperaban ganar igual de aplastantemente. Y no sé, vi una entrevista de Abraham Mendieta hace unos días y parecía perrito regañado. Estaba fue realmente patético y ahora sí quiere hay que rearmar los canales de diálogo con la sociedad civil y eso. O sea, no sé si eso se refiere a ir a la PURI y a la pari loca con gente de ONGs, pero porque no sé qué otra forma tienen de hacerlo. No van a ir a las calles, ¿no? O sea, entonces creo que saben que la cagaron, pero ¿cómo rearmarlo? No, creo que tampoco le saben. Entonces, creo que tampoco es como que tienen un punto, ¿no? Que tampoco es como que ser de izquierda chida, que la gente no se decepcione por ella, les fuera a ganar las elecciones, ¿no? Aunque creo que sí podemos señalar a un chingo de ejemplos de candidatos súper impresentables que definitivamente les costaron, ¿no? Y de esos vamos a hablar un poquito puntualmente pronto, pero no es como que... Yo creo que si fuera cierto que cumplir tus principios y lo que sea te diera votos, no habría perdido Temístocles Villanueva, ¿no? O sea, que le hemos hecho calzón chino en redes por sus pendejadas, pero podemos decir que sí es de las pocas personas que no estaba como... completamente dejando atrás derechos LGBT, que no era como completamente nefasto en por lo menos ese tipo de cosas, y perdió en su delegación. No, perdón, sí. Sí, vi un nivel de compromiso que no vi con... Paula Soto, que también perdió ridículamente. Por ejemplo. Y pues no ganó, pero tampoco es como que podemos ver que la comunidad LGBT estaba emocionada por la 4T en lo absoluto, ¿no? Creo que irse a lo contrario y vi a algunos de defensores de la 4T en la cruda decir que perdimos porque los gays votaron por el PAN porque se odian a sí mismos. Eso se me hizo absurdo y ridículo. Como si lo que presentara Morena no fueran expanistas. Sí, exacto, como si no fuera en muchos casos lo mismo, ¿no? O sea, quien ganó en Cuauhtémoc por encima de Temístocles no va a quitar cosas como la famosa beca trans esa, ¿no? O sea, eso por lo menos yo creo que está asegurado. Por razones bastante nefastas, ¿no? De que Diana Sánchez Barrios está en el PRI de Cuauhtémoc y no se va a quitar a sí misma un
una clara fuente de dinero que saca para sus estructuras partidistas. Pero, o sea, sí, no se preocupen, no va a cambiar eso. Y eso es una cosa choqueante, ¿no? Se rearregló mucho la ciudad y el país, pero las cosas que no van a cambiar son porque, pues, esa transformación nunca se dio dentro de Morena, dentro del país. La verdad, sí, los colores dieron muchos brincos, pero no sé, está un poco raro. Y quiero hacer un énfasis en una candidatura de María Clemente, quien es la primera diputada trans, que tenía por la lotería de los pluris, iba a quedar aseguradísima, ¿no? Estaba en el cuarto lugar de la cuarta circunscripción, creo, que eso es gratis, ¿no? O sea, los top 10 es pluri gratis para un partido de ese tamaño. Y lo movió AMLO personalmente al lugar 12, que sí llegó, pero estuvo más reñido. Sí había posibilidad de que no quedara. Y lo hizo para poner a la esposa de César Ñáñez, ¿no? O sea, si se acuerdan la noticia de la boda fifí, pues es justo la esposa, esta empresaria Silva, quien quedó en el lugar reservado para plurigratis. Y creo que eso creo que envuelve un poco cómo ha sido la forma en la que ha tratado estos ideales progresistas la 4T, ¿no? Delegar los derechos LGBT a ay, por si acaso, si tienen suerte les toca, porque necesitamos guardar el lugar para la esposa de un aliado específico. Y creo que eso fue la historia en muchos de las designaciones, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, pero no estabas en mute. Hola. Hola, ya estoy acá. Ah, ok. No, eso, o sea, yo la verdad es que es un tema que conozco poco, sobre todo más a nivel de la política institucional, pero sí alcanzo a ver que también justo esa esa promesa de la cierta gobierno progresista comprometido con los derechos de las diversidades sexuales tampoco estuvo tan materializado, ¿no? O sea, tampoco en el resto del país ni en la Ciudad de México hay una alianza clave o clara con con el movimiento de la diversidad sexual y mucho menos con los movimientos de mujeres, ¿no? Al contrario, creo que están ahí muy contrapuestos. Eso que decía Mariana, o sea, se la pasaron todos estos 3 años pegándole a cualquier otro que tuviera una crítica mínima, y pues creo que en el caso de la representación de las diversidades y todo esto, pues también tocó, ¿no? O sea, no hay ahí ningún aliado clave y mucho menos que prometa que podría venir cambios o reformas en ese sentido. El gran reclamo, entiendo que en muchos lugares es, güey, cuando Morena tuvo mayoría en el Congreso, pues no impulsaron agendas como el aborto o el matrimonio igualitario a nivel nacional, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay también mucho que observar y también mucho de ver para dónde está jalando ese voto, ¿no? Que sería interesantísimo desagregarlo y ver hacia dónde se fue. Sí, no, o sea, si le daba miedo a Paula Soto impulsar más fuerte la ley de infancias trans para no perder en la Benito Juárez, pues de todas maneras perdió y por un chingo. Entonces, ¿por qué no aprovechó su tiempo ahí para hacer ese impulso que se necesitó? ¿Tú cómo lo ves, Coipin? Sí, pues justamente esta idea tonta bueno, ahí por ahí vi algunos tweets diciendo de que ay, es que no saben cómo realmente gobierna el PAN y el PRI, cómo gobierna esa gente reaccionaria y conservadora, y ¿estás seguro? Estamos en el mismo país, estamos viendo el mismo partido que la única persona que estaba ahí la echaron a perder por todas las pendejas que hicieron por otro lado durante 3 años. Y también cuestionarse estas políticas identitarias, porque una persona LGBT ya está en el PAN, va a impulsar las medidas que nos interesan a nosotros, va a impulsar la ley de infancias trans, y sobre todo en un momento tan crítico que lo veo poco platicado, y igual con razón, pero se viene la discusión y la aprobación por este Congreso que se acaba de elegir del Código de Procedimientos Civiles Nacional. O sea, un código que va a regir todos los procedimientos para gente trans en todos los estados. Y nadie puso sobre la mesa, ni la gente
conservadora del PAN, ni la gente progre de Morena, ni la gente disque progre también del PAN. Venga, ni siquiera las brujas del mar, ¿no? O sea... Sí, o sea, ya es algo que está pasando desapercibido y que le va a salir el tiro por la culata a alguien. Esto, bueno... Ahorita siento que sigue rebotando la bala y quién sabe a quién le vaya a caer. Quién sabe a quién le vaya a caer, pero, o sea, es algo preocupante y que debemos de checar bien con quién nos estamos aliando, con quién hacemos acercamientos con quién hacemos acercamientos, a quién estamos depositando la confianza, porque no necesariamente va a ser Morena por tener candidatos trans o LGBT que nos va a llevar ahí. Y que también que Morena pierda tampoco es el fin del mundo. O sea, a fin de cuentas, sí. Peña Nieto fue quien impulsó el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, sí, y la historia de cómo pasó esa no fue en mis tiempos, pero va a haber sido un desmadre y una corruptada, pero pues no tienen medalla que colgarse en ningún partido, pero tampoco tienen, o sea, esta cosa de ahora que Morena perdió un poco de poder va a ser mucho más difícil. Sí, pero de una forma. Quiero cerrar este cacho de política de identidad con cómo me preocupa que acaben estas cosas. Morena pudo hacerse pato en muchos lugares diciendo, es que los del PAN están boicoteando esta votación, es que no se quieren presentar para hacer la votación del aborto o así, o es que nos están mandando reformas y bla, bla, bla. O sea, escudándose en la burocracia y que el PAN no quería decir de plano como sí, odiamos a los gays, ¿no? Pero sí se notaba que estaban diciendo, quisiéramos poder estar pasando todo esto, pero no podemos porque esta minoría irrelevante que siempre decimos que no importan porque ya tenemos el poder popular, no nos está dejando. Ahora que tienen un poco más de poder, yo siento que los segmentos conservadores de Morena van a estar impulsando más cosas conservadoras y dejando que el PAN, el PRI, el PRD, calladitos y muy felices, digan, sí, muy bonito, vamos a quitar ese derecho. Yo siento que eso va a empezar a pasar más y más, porque siento que los casos como Carlos Leal y esos ya pasaron. Pero no, Carlos Leal no era la única persona conservadora en Morena. Y que, pues bueno, el surgimiento del Verde como una fuerza política independiente, entre comillas, o más bien más freelance que antes, me preocupa mucho. Y porque desde el principio dijeron, vamos a empezar a fomentar liderazgos jóvenes para influir más en la política y no ser nada más el PRI, el PRI el Red Cola del Coca que es el PRI. Entonces, no sé, siento que se ve un panorama preocupante. No tanto porque Morena perdió el poder y ahora ya no va a poder ver por nuestros derechos, sino porque ahora se va a poder escudar aún más fácil de no levantar un dedo o hasta impulsar cositas por debajo del agua. Pero bueno, hablando de pactos por abajo del agua y jugar con la derecha y de cosas trans hablemos un poquito de cómo estuvo la selección de algunos candidatos en específico. Vamos un poco más al chisme, a los te lo dije y a los no puedo creer que este güey ganó. Creo que, no sé, que empezamos con el tomate o tiene alguno que quieran. El Belindo, ¿cuál les gusta más? Yo diría que empezar con el Belindo para ya pasar el tomate, porque el Belindo pues justamente empezó como con esta pendejada de... Sí. ¿Tú cómo lo viste, Raúl? Aquí de Nachito. No, pues ahí quién sabe cómo están. La verdad es que yo intento seguir las noticias en varios medios ahí, que algunos confiables, otros no tanto. Y bueno, la candidatura de Nachito pues sonaba desde ya hace 2 años, ¿no? Sí. Y lo que decían varios analistas y afirmaban es que era parte de una de las peticiones que Andrés Manuel había hecho directamente al partido, ¿no? Y que quería que agradecer el apoyo de aquel el baile del sapito, de que fue muy exitoso en 2018. Quería agradecerlo y que la candidatura para el hermano era lo más cercano, ¿no? Y que, bueno, y interesante por no sé, no podría confirmarlo, pero los hechos lo confirman, ¿no? O sea, una candidatura de este muchacho, además, por el Partido Verde, pero hay que ver también cómo jugó el Partido Verde efectivamente como uno de los partidos estos que les llaman ahora bisagra o satélite, que son
como estas pequeñas outsourcing, les decimos, ¿no? Que jalan candidatos, jalan votos y se los negocian con los grupos en el poder, ¿no? Sí. Y el Partido Verde, así como los negoció antes con el PRI, ¿no? Y ahora lo hace perfectamente con Morena, ¿no? Y el Partido Verde, por ejemplo, es el gran ganador de Chiapas y de San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí estaba otro rumor también muy cercano, que tenía que ver con Ninfa Salinas, por ejemplo, ¿no? Bueno, que también estaba como parte del agradecimiento que tenía que hacer Andrés Manuel a Ricardo Salinas, y que también figuraba ese nombre como las posibles candidatas, y que si bien no estuvo, pero bueno, el Partido Verde de San Luis Potosí queda bastante favorecido, ¿verdad? Y pues ahí quien tiene un peso, desde luego, pues es Ninfa Salinas y toda la parte de Fundación Azteca y todos estos grupos que no solo tienen ya la Secretaría de Economía, sino también tienen ahora embajador directo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay ahí una red que no solo es una red familiar, sino es una red empresarial, creo yo, que está compuesta por muchos de estos actores familiares, ¿no? Y que se están tejiendo y que quedan evidenciados en esos lugares. Y que también mueven mucho de la política nacional que vemos. O sea, la mano de Salinas y de sus grupos de liderazgo se vio completamente en todo el drama feminista en Guerrero. La CONAFEM, que fue de las organizaciones que más convocaban, llena de transfóbicas y nefastas, como Yolitzin Jaimes, era, o sea, el dinero se veía clarísimo que venía de Salinas, a través de Gibernus. O sea, no se quedó quieto, tiene manos en todos los partidos, o sea, tampoco es como que podamos decir que tal, Verde es nada más de ellos, pero sí fue... San Luis Potosí creo que es un ejemplo muy, muy claro, que vamos a poner links a como información de esto para que quede un poquito claro en la descripción. Pero sí, yo creo que... Pero el Z lo financia Salinas. Pero Salinas malo. Sí, perdón. Claro. Oye, Salinas fue malo por como 2 meses, porque quería cosas anti-COVID y... pero ahora otra vez es bueno, no sé. No, pues yo no creo que... O sea, depende, ¿no? Siempre ha sido integrante del grupo de asesores empresariales del presidente, sí, ¿no? O sea, ¿fue malo para quién? Para Pedro Miguel y para ese grupo de intelectuales que efectivamente están ahí en Morena intentando, al menos dicen ellos, hacerlo más a la izquierda, pero en realidad el grupo empresarial al que escucha Andrés Manuel pues siempre ha contado con Salinas Pliego, ¿no? pues y sí. Este enroque que hicieron perfectamente cuando sale Moctezuma Barragán de la SEP para irse como embajador, pero traen a Tatiana para meter a la Secretaría de Economía, pues es el mismo grupo, o sea, son Pues sí. el mismo grupo, ¿no? Es parte de ese grupo que tiene ahí también una bisagrita entre Romo y Salinas Pliego. O sea, sí, la gente que se dejó engañar por Alberto Lujambio de que Tatiana Cloutier es progres la verdad, no sé ni qué decirles, como, oigan, sí saben que Santa Claus no existe, que son los papás. Sí está un poco triste. Su caso. Y, no sé, ¿hay algún... tenía en mente bueno, ¿por qué no? Hablando de ese tipo de personajes que se hablan mucho de izquierda y cosas así, no puedo creer que siga Noroña hablando en redes sociales o en la vida real sin que la gente constantemente le aviente tomates podridos, ¿no? O sea, creo que la saga del tomate que yo creo que se dio gracias a lo que pasó en Guerrero, ¿no? O sea, yo vi muchas candidaturas que fueron en ese jueguito de sillitas musicales que se dio allá. Salieron varios de Coyoacán y se rearregló el poder durísimo. Al grado de que, no sé cómo estuvo el pacto entre Sheinbaum, Noroña y el tomate, pero algo pasó y le acabaron dando el puesto en Puebla. Y, o sea, para aclarar, pues sí. ¿Por qué nos platicas un poco del tomate para aclarar a la audiencia? No, ahí, pues ahí hay que investigarle porque en realidad es el señor de muchas mafias en Coyoacán, ¿no? Que Sí. viene pues de grupos muy antiguos, que se construyó su propia fama también basado en la mitomanía y en mentiras sobre su familia, porque efectivamente tiene algún pasado familiar vinculado a las luchas populares de América Latina, pero pues que él sacó raja y de esa historia
desde muy joven y se fue colocando siempre en los lugares de poder y de recursos. Y a madrazos. Y a madrazos también, ¿no? O a madrazos recibiéndolos, más bien, porque no creo que los diera tanto. Pero sí, se fue colocando siempre ahí en los puestos centrales de distribución de poder. Me recuerda mucho, a lo mejor va a ser polémico y va a hacer ruido, pero la verdad es que yo le veo una trayectoria muy parecida a Gibran, a la del Tomate. O sea, son ese mismo perfil de se van colocando ahí al puesto, al lugar de poder, aspiracionistas, ¿no? Lucrando con un cierto pasado familiar que en realidad lo pudieron tener, pero que no tienen una trayectoria propia y que si le rasgas tantito, pues en el segundo caso es mucho más complicado, ¿no? Más cercano incluso a, como ya lo dijeron los propios intelectuales de Morena, incluso al elvismo, ¿no? De Albaster Gordillo, pues, ¿no? Yo quiero ser la persona ignorante aquí y preguntar, ¿cuáles son los nexos familiares de Gibran? Porque eso no me lo sabía. No, pues hay que leer los periódicos, amigos. Ese fue el chisme del año pasado. Sí, ese fue la pelea entre Hernán y Gibran y Atolini. Creo que esos links los tenemos todavía en episodios de iHot, entonces a lo mejor los puedo pasar rápido. Pero sí, o sea, habría sido controversial hace un año, pero creo que nadie que viera ese desmadre, aunque sea como un poquito de cerca, puede decir que no pinta para allá, ¿no? O sea, sí, Gibran sí se ve como alguien que podría acabar mandando como a un grupo como los buitres a madrear gente en marchas, ¿no? O sea... Pues las mandan a madrear en Twitter, ¿no? Por lo menos sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que? O sea, es la batalla moderna, pero es justo eso. O sea, tienen grupos ahí que también hacen eso. O que mandan a sus otros operadores a formar cuadros mediáticamente a los pueblos que se oponen al Tren Maya, ¿no? Sí. Y que bajan recursos de instituciones y que terminan, o sea, hay que indagar ahí cómo los echaron del CIS en completo silencio por atrás por la puerta trasera y no se terminó de aclarar nada, ¿eh? Y hay ahí toda una historia, no solo, insisto, no solo es una historia que nosotros hemos denunciado o que otros han denunciado, sino que en su mismo partido han denunciado. Y no solamente fue Mario Delgado, esa historia de la élite contra la plebe, ¿no? O sea, también... Sí, insisto, si no fuera por esa elección, las elecciones internas que fueron un desmadre, estos güeyes seguirían ahí succionando dinero para siempre. Pues yo creo que hay que rastrearles, ¿eh? Yo creo que siguen por ahí pues sí, succionando dinero, pero de otros lados. Ahí hay que arrastrarle. Yo no tengo información confiable, pero sé que siguen por ahí recibiendo recursos del erario público. Pues sí, no, o sea, es claro que la manguerita de donde sale ha cambiado una que otra vez, pero pues, o sea, el soberano no se paga solito, ¿no? Eso está claro. Siguen dando el 11. Evidentemente no sirve para pagar votos, pero entonces, pues sí, el Tomate llega ahí por el pacto que hizo fallido, además, como muchos de estas situaciones. El pacto que hizo con el PT para tratar de llevar a Fernández Noroña a la presidencia del Senado. Que se ha de estar riendo mucho el Tomate, que Noroña está triste y sin silla, y él está ahí con un curul muy cómodo en Puebla, por alguna razón. Y con fuero. ¡Y con fuero! que ese es en realidad el tema, o sea, sí es solo el peso mediático, político y económico, pero el fuero, por las investigaciones que hay en ese caso, es de mucho cuidado. Ay, Dios mío. Y a mí, creo que tal vez indaguemos un poquito más en tal vez no de quién está pagando a Gibran o cuál es cómo será Gibran en el futuro. Quiero platicar un poco de cómo está lo que está haciendo Gibran ahorita, qué papel está cumpliendo, porque no sé, se me ha estado haciendo raro un poco desde hace rato, que siento que Gibran, por más que se pinte de muy de izquierda, es de a quien y por más que a los fresapatistas les diga que están haciendo el juego a la derecha, la cantidad de derechistas que llegan por su programa a decir lo que se les antoja, me saca de onda, la verdad. O sea, no sé, ¿cómo lo es? Ahorita, ¿por qué no nos platicas un poco de la investigación rapidita que hiciste en su último programa? Sí. Aquí, Copy Ninja. Sí, es que estaban en redes sociales citando como
segmentos de video de uno de sus programas recientes, donde De buena entrevistó fe. como había como segmentos que postearon desde la cuenta de Twitter de este programa que conduce, que se llama De Buena Fe. Y vi a varias personas comentando muy enojadas como por distintas cosas que se dijeron en ese programa. Para empezar hablaban como de... o por lo que llegó a mi timeline fue porque hablaban de personas indígenas y de personas migrantes con una condescendencia como asquerosa y monstruosa. Entrevistó a esta tipa que se llama Guadalupe Correa. Y Guadalupe empieza a hablar de gente indígena en términos como de... sí, es que es muy real la tragedia de los indígenas. Y es muy real la tragedia de los migrantes. Y yo me quedé pensando como... O sea, ¿está hablando de estos grupos solo en términos de la tragedia? O sea, esa es su vida completa. ¿Esos son quién son como personas? Y justo gente indígena que yo sigo en Twitter, pues comentando como muy, muy molestos. Entonces yo me pongo a ver el video completo... Y está esta señora diciendo que a ella le parece muy interesante observar de dónde viene el financiamiento para distintos movimientos que ella caracteriza como luchas legítimas, ¿no? Según. La vieja confiable por los últimos 3 años de Morena ha sido esto. Pero esta vez estuvo un poco más desnudo de lo usual. Estuvo muy raro porque lo estaba diciendo como... O sea, se notaba que esta tipa da clases en una universidad. Entonces estaba diciendo como con un montón de como floritura y como... mucha... como... No simplemente becarios de bla, sino... No, sí, o sea, como un discurso muy armado, muy sofisticado, para básicamente decir a estos pinches chairos que patrocina Claudio X González, o estos pinches migrantes que nada más se quieren cruzar para, no sé, recibir un cheque de Soros o algo así, pero dicho de una forma en la que sonaba como medio convincente. Como practicada. Ajá, como muy practicada. Y entonces a mí se me hizo muy curioso decir como de, ok, tenemos un tema... Y observamos de dónde viene el dinero que reciben las personas que están hablando de ese tema, ¿no? Entonces me meto a su perfil. Y resulta que es profesora asociada de una universidad que prácticamente es como la universidad de la que son dueños, o eran dueños, Los hermanos Koch. Ajá, los hermanos Koch, que son estos empresarios estadounidenses, que ahorita... pues las empresas como que ellos fundaron, uno de ellos ya falleció, pero fueron muy famosos. Uno de ellos falleció en 2019, y entonces es relativamente reciente. Pero son muy famosos porque pues están... Patrocinan lo peor de la ultraderecha. Sí, están detrás de la industria petrolera. Entonces una buena parte del cambio climático y de las emisiones de CO2 son como directamente atribuibles a estos tipos, o al... Son de esas personas que si sus compañías desaparecieran, el mundo sería como mejor, punto. ¿No? Sí, o sea, definitivamente no tendremos un problema tan grave de crisis climática. De hecho, han financiado como varios grupos de negacionismo de cambio climático, porque les conviene como pues que mucha gente sea escéptica del tema para que ellos puedan seguir con su industria petrolera y de carbón. Han financiado grupos de ultraderecha en general. Uno de ellos, el que ya falleció, se postuló como candidato, no me acuerdo a qué cosa de Estados Unidos, pero en oposición a Ronald Reagan, que también fue conocido por ser pues este político súper conservador y reaccionario, porque les parecía demasiado liberal. Sí. Entonces... Estos son los Kochs y George Mason University es su universidad donde si trabajas ahí, la neta... Sí. Si queremos hablar de flujo de dinero sospechoso, es difícil caer más, aparte de que, a menos de que trabajes literalmente en el Heritage Foundation, ¿no? De hecho, un escándalo documentado por el New York Times, también en el 2019 o 18, no, un documentado en el 2018, de que había documentos de la misma universidad que probaban que a cambio como de las donaciones de dinero que les daban los Koch, la George Mason University les daba poder de elegir qué candidatos aceptaba la universidad y cuáles no. Entonces estamos hablando de una universidad que le da poder interno a estos tipos, y esta, pues, Guadalupe Correa, que es la señora que entrevistó a Gibran, es profesora asociada de esa universidad. Y esta entrevista se dio el día que estuvo aquí el secretario de Defensa gringo, ¿no? O era de Seguridad Nacional. Una bola de fachos. Sí, o sea, no sé si haya sido coincidencia o no, pero el juego a la derecha no lo están dando la gente en las marchas, no lo está dando la gente en Twitter o en Facebook o haciendo memes izquierdistas chafas en Instagram. O sea, el juego a la derecha
a mí se me está haciendo bastante claro que la están haciendo en la cara de los que están diciendo este tipo de discursos. Es tanta proyección que ya ni siquiera es chistoso. No sé, ¿tú cómo ves el papel que está jugando Gibran y el resto de como... de grupos de medios de Morena? Que están impulsando a la derecha, queriendo jalar más a la izquierda con una mano y la neta no con la otra. Es preocupante ver este tipo de discursos saliendo, no de gente como Jalife, no de gente como el Chapucero, no de estos influencers que sí convencieron a mucha gente de votar por López Obrador y que claramente traen un discurso fascista o protofascista y antisemitista, explícitamente antisemitista. Muchos como que ya hasta abandonaron a Morena, ¿no? O sea, creo que campechaneando ya lo están diciendo traidor. Ajá, campechaneando, que se puso a apoyar a la candidata o candidato para gobernador en Campeche y que ahorita estaban burlando de él porque ganó Sansores en Campeche. Pero sí, toda esta gente que traía este discurso de Soros, es que Soros nos está mandando migrantes, cafés para modificar nuestro país y no sé y robarse qué, los vidrios de nuestros Audis. Ajá, toda esta gente que claramente, o sea, que cualquier persona con 2 pesos de brújula política se da cuenta que es gente antisemita y fascista de la más rancia que tiene este país, casi a nivel de Dr. Atul y toda esta gente horrible. Ya viendo esa narrativa legitimada por gente que supone que es universitaria y gente saliendo en la tele discutiendo con toda seriedad, sí, vamos a ver de dónde viene el dinero y esta gente progresista debe tener en cuenta lo difícil que es manejar un país con un gobierno progresista y que nos estén pegando, nada más le hacen juego a la derecha, pero ¿quién le está haciendo el juego a la derecha aquí, no? Justo lo que decía se me... Sí, pero que además que esta teoría de conspiración antisemita de como de, ay, es que los movimientos progresistas solo existen porque los patrocina Soros y entendiendo a Soros como desde su, pues... Porque el Open le dio 100,000 pesos a Fondo María o algo, o a Fondo Semillas o algo así, una vez. Ajá, pero a lo que iba es que es como una teoría de conspiración de ultraderecha, es una teoría de conspiración neonazi que nació como contraposición al resurgimiento como en la cultura popular del movimiento feminista desde el 2015, quizá antes, al menos en México. Porque Soros apoyaba Planned Parenthood. Y pues ahora, sale una académica con lazos a los Koch, que fueron son los principales enemigos de... que los principales güeyes que impulsaron esta teoría de conspiración. O sea... Y que no se detiene, ¿no? O sea, ahora están yéndose cada vez más al mainstream de Morena. Sí, o sea, lo que decía es que es muy preocupante, como de estas cosas que salieron de los rincones más escabrosos y más horrendos del internet, legitimadas en la tele, y que su origen siempre ha sido antiderechos y anti-minorías y anti-personas marginalizadas. Y ahora están donde estaba Big Man. Ay, no. Sí, no, ahí, bueno, o sea, compartirles que hay que hacer, hay que ayudar a diseccionar dónde está el tema, porque miren, este discurso de hacer el juego a la derecha o los patrocinan las fundaciones internacionales o todo esto, es una experiencia que venimos viendo en Bolivia, en Ecuador, ¿no? En Venezuela, ¿no? O sea, es un error común y constante dentro de una tradición de la izquierda, que hay que decirlo así, ¿no? Pensar que mucho de lo que sea diferente es el adversario, o pensar que donde viene la crítica es directamente el enemigo, la enemiga, ¿no? Y que no es así, que también hay un surgimiento de nuevos actores. O sea, yo nada más imagino, vean, o sea, no como un tema generacional, sino como nuevos sujetos sociopolíticos. O sea, mucha de la izquierda tradicional fue completamente dificilísimo y para otros casos imposible entender la agenda de los pueblos originarios. O sea, para una parte de la izquierda más ortodoxa de lucha de clases, lo que aspiran hoy desde el gobierno es a proletarizar a los indígenas para volverlos clase obrera, ¿no? Porque están en su condición de atraso, y así lo dicen, ¿no? O estos temas de las agendas de identidad son completamente postmodernas o New Age para ellos, ¿no? Entonces hay una tradición de esa izquierda que no alcanza a ver, pero también
es cierto que en otros espacios y en otras experiencias de América Latina, y sí es cierto que los grupos norteamericanos, las fundaciones, la USAID u otras más, han financiado este tipo de organizaciones y han financiado este tipo de discursos. También es real que estas revoluciones de colores o estas revoluciones, ¿no?, de cierto tipo ahí más pues identitario, han sido financiadas desde Estados Unidos, ¿no? Y que es real. En todo caso, o sea, no se trata de decir que ni ha sucedido o que siempre es así. O sea, creo que hay que hacerlo históricamente. Sí, se ha sucedido, sí es la constante, sí ha estado ahí, y también históricamente la izquierda ortodoxa o eso que ya ni siquiera llamaría yo izquierda, pero que está ahí, no alcanza a leer este tipo de nuevos mensajes. Yo lo que diría más bien es que nos merecemos un análisis más detallado exactamente de no solo de las posiciones izquierda-derechas, sino también de ricos, de burguesías y de poderes económicos, porque uno puede decir, ay, sí, qué miedo, la derecha, y entonces, güey, ¿cómo te alías con Slim? Ah, es que es un empresario progresista. O sea, entonces, no solamente es un tema de las conciencias de derechas e izquierdas con las agendas políticas que eso significa, sino también de las derechas e izquierdas dentro de las posiciones de explotadores y explotados, ¿no? O sea, explotadoras y explotadas, ¿no? O sea, también hay un tema que hay que mover. Sí. Y creo que han llevado a esa lógica del discurso de élite pueblo, izquierda-derecha, o así, ¿no? Ni siquiera izquierda-derecha, porque a veces se quedan en el centro, sino más bien en el discurso élite-pueblo o lo nacional contra lo internacional contra el imperialismo, los coloca en una posición que les ayuda a evadir este debate de, sí, compa, estás diciendo, y cerramos filas juntos contra el imperialismo norteamericano, pero a la hora de hablar de los pueblos originarios en México, bien que reproduces el colonialismo interno, ¿no? Claro, y bien que saquear de las comunidades de acá adentro. Y creo que sí, toma el punto de eso de los empresarios. Creo que ya es muy común, incluso en esta mítica clase media, criticar, como por ejemplo cuando es la marcha del orgullo, burlarse de Uber poniéndose de arcoíris y Doritos pro gay, y todo lo ridículo que es, como el Uber después de discriminar a Kenia Cuevas esta semana, que todavía ponga su arcoíris en el app es una tontería, pero perdón, yo quien haya visto más así hablar de empresarios buena ondita es el Soberano, que cada 5 minutos invita a soberanos, ¿cómo le dice? Empresarios con conciencia social o estupidez así, llevan como trabajando en cuál frase les queda mejor para que convencernos de que los 2, 3, 4 empresarios que les encantan sean ahora pro 4T, por lo tanto pro Morena, por lo tanto pro pueblo, por lo tanto bla 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 bla. El escudo de es que estamos siendo antiimperialistas, el escudo de es que hay que quitar al PRI a esta mafia de acá y meterla acá. Está bien preocupante. Entonces, ya te tienes que ir pronto, entonces cerramos rápido con lo de los pasaportes y luego ya para que puedas correr. Sí, ¿no? Compartirles que en estos días hubo una denuncia, una carta que nos enviaron los compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde se dirigen a la organización Llegó la Hora de los Pueblos y nos cuentan pues las decenas de maltratos, racismo, discriminación que han vivido muchos compañeros y compañeras en su proceso de conseguir un pasaporte. Un racismo estructural, una violencia, un desprecio, literalmente un desprecio bien asentado dentro de esta Secretaría de Relaciones Exteriores, que revela muchas de las complicaciones que los compas tienen que sortear para ir a hacer esta travesía por la vida, ¿no? En algunos casos incluso nos cuentan historias ahí de cómo les han pedido que canten el himno nacional, ¿no? O cómo después de que llevaban el acta de nacimiento o la credencial del lector, les pidieron que llevaran las actas de nacimiento de 5 de sus hermanos o cartas de las autoridades, así, y que aún así después de eso no les reconocían los documentos y no los reconocían como mexicanos. Y échenle el ojo a la carta que está ahí en la nueva página de Camino al Andar, ¿no? Que se llama así, que es la página del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, y es un relato desgarrador, en verdad desgarrador, violentísimo, porque pues uno
que vive en este país se da cuenta cómo a pesar de las ceremonias de perdón y a pesar de que este discurso neoindigenista, pues en realidad sigue habiendo un profundo desprecio, racismo, discriminación hacia los pueblos originarios y que creo que justo otra vez las loas zapatistas con esta iniciativa de la Travesía por la Vida vuelven a remarcándolas, así como lo hizo también el EZ, el CNI y el SIG con Marichuy, donde se mostró un desprecio y un racismo tremendo por su candidatura y por su vocería y por todo lo que implicó, pues hoy vuelve a estar al centro del debate y que pues yo llamo a todos los escuchas, a las loas, escuchas de fresapatistas a que le echen un ojo ahí. Chequen ese comunicado, chequen también el resto de los comunicados sobre la gira zapatista que les dimos en la introducción. Ha pasado muchas cosas. ¿Ahorita sabes dónde andan más o menos, Raúl, antes de que te vayas? Estuvieron hace unos días en Portugal y van camino a Vigo. Lo que nos dicen es que entre el viernes y sábado estarán llegando a Vigo. Así que seguramente cuando salga este programa ya estarán en Vigo. Ok. Probablemente. Pues sí, entonces échale un ojo. Vamos a seguir dando reportes de cómo estuvo eso. Y pues a ver qué pasa con esto de los pasaportes. A mí también se me hace muy importante como señalar cómo parecía que estaban ahí la oficina para dar pasaportes solo para funcionar de muro, ¿no? Que es algo que nos llevan advirtiendo que los compañeros de zapatistas desde que empezó este gobierno, ¿no? Que íbamos a hacer el muro para contener a la gente de más al sur. El desprecio de los guatemaltecos también se notó durísimo en ese relato. Y pues, así es. Pues muchas gracias por venir, Raúl Romero, sociólogo. Chequen las cosas que vamos a dejar en descripción. Y pues bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Igual. Chao. Hasta luego. Bye. El equipo.